saludamos a esta hora a la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro. Senadora, buenos días, ¿qué ha habido? Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo a toda la mesa de trabajo de Blue y a todos los oyentes, un gran abrazo. No, mejor de Caracol Radio, senadora, mucho mejor. Ay, perdón, no, pero yo por qué me equivoqué, discúlpame. Porque lo llamamos de toda la mañana y saludos a la gente de Blue. Sí, perdóname, por favor. Senadora, mire. Perdón, disculpa. No, tranquila. Senadora, aquí tenemos una situación que la gente se pregunta. ¿Ustedes están molestos con la persona del magistrado o con el procedimiento del Consejo Nacional Electoral? Pues bueno, no, digamos son dos cosas y muy rápidamente. La primera, el Consejo Nacional Electoral es competente para investigar la campaña, es competente para investigar responsabilidades en la campaña y quienes tuvieron esas responsabilidades deben, por supuesto, atender cualquier requerimiento de la justicia, pero no es competente para investigar al presidente de la República. Eso constitucionalmente le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En segundo lugar, Álvaro Hernán Prada, el magistrado hoy y excongresista del Centro Democrático, que renunció a su curul precisamente para evadir los requerimientos de la justicia, de la Corte Suprema de Justicia, que lo tiene investigado por delitos gravísimos y que está llamado a juicio el próximo 15 de mayo. Eso fue anunciado ayer y que además tiene una animadversión personal en contra del presidente Gustavo Petro. Es que mira, solo por leerte un trino, el señor Petro Gustavo no se ha desmovilizado, sigue pensando y actuando como guerrillero. Cualquier otro día ya estaría destituido por incentivar la violencia. A los bandidos perseguirlos y encarcelarlos. Esto es un trino del 2022. Entonces, pues por supuesto tiene una enemistad personal y una animadversión en contra del presidente de la República y es la persona encargada de investigar al presidente de la República, que avanza en una investigación que entre otras tampoco le compete a él investigar al presidente o a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, sino que le compete, por supuesto, a la Comisión de Acusaciones. Entonces aquí está pues perfectamente clara esta situación. Senadora, pero es que el Consejo Nacional Electoral y el señor Prada o cualquier otro magistrado no están investigando al presidente, están investigando es la campaña. Esa es su correspondiente jurisdicción, no al presidente. Pero hay en principio, según lo que anunciaron inclusive los medios de comunicación, hay una decisión que señala al presidente de la República y al gerente de entonces, el señor Roa. Entonces uno puede estar o no estar de acuerdo con las decisiones del Consejo de Estado, sí, pero aquí el Consejo Nacional Electoral está actuando por fuera de la ley, está violando el fuero presidencial y eso no se puede permitir porque pone en riesgo la democracia, es decir, rompe el orden constitucional. Eso es, ahí están precisamente las alertas y ahí, pues por supuesto, inclusive el artículo 23 de la Convención Americana que ha suscrito el gobierno de Colombia, que hace parte de la Constitución precisamente, pues establece muy claramente que solamente un juez penal, y hay una decisión ya en el caso mismo del presidente Gustavo Petro cuando era alcalde y fue destituido por el procurador, que no se podía, que digamos solamente un juez penal puede sacar de su cargo a una persona que fue electa por voto popular. Y aquí entonces, digamos, si nosotros miramos el marco legal, pues por supuesto hay toda una serie de decisiones que generan en nuestro criterio pues una posible ruptura institucional. Eso es lo que sucede y por eso las alertas, evidentemente. Senadora, partiendo de ese supuesto que usted señala, que solamente un juez penal puede derivar en una sanción en contra de un funcionario público de elección popular, en su entender, ¿qué pasa con la función que cumple un juez administrativo como el Consejo de Estado en lo que hace la pérdida de investidura frente a los congresistas? ¿Tampoco está vigente? A ver, no, evidentemente, vuelvo y repito, es que el Consejo Nacional, primero además es que nosotros tenemos una deuda pendiente como país, como nación, para quitarnos todo estos INRIs de encima. Y es que tenemos un Consejo Nacional Electoral que es un órgano administrativo, pero además político, porque quienes están y son magistrados del Consejo Nacional Electoral pertenecen a los partidos políticos. En el acuerdo de paz del 2016 se estableció que se debería crear un tribunal electoral que brindara todas las garantías y esa sigue siendo una deuda pendiente en el Congreso de la República.
de avanzar en revisar las competencias, el órgano que sería idóneo para avanzar en este tipo de investigaciones. Esto es algo de verdad que tenemos que ponernos muy seriamente a pensar, porque tenemos cuestionamientos, inclusive por ejemplo, Keralty financió campañas políticas en este país, siendo una transnacional y estando establecido en nuestra normativa electoral que no se pueden recibir recursos internacionales. Y aquí no avanzan las investigaciones en relación con este tema. Es decir, hay toda una serie casi que podremos decir de hoyos negros, ¿sí?, frente a los cuales pues estamos en estas debacles porque no existen claridades, no se han reglamentado las coaliciones, fíjense ustedes. Entonces, las decisiones que, por ejemplo, toma el Consejo de Estado, que todos respetamos, pues muchas veces se contradicen en sus argumentos, y todo esto porque no hemos avanzado en una reforma política que realmente permita pues generar, por un lado, claridades como la financiación estatal a las campañas políticas, y por el otro lado reglamentar cosas que no hemos reglamentado y que entonces vía decisiones judiciales con argumentos muchas veces contradictorios se van tomando decisiones. Pero, senadora, es que yo sí pediría que no repitan cosas que no son ciertas. Estamos de acuerdo en que el CNE es un organismo que debería alejarse de los asuntos electorales, pero por ahora, quiero decir políticos, pero por ahora el que existe es ese. Usted ha mencionado también una falsedad que ha repetido el presidente Petro en múltiples ocasiones, y es el famoso cuento de que Keralty no podía aportar a campañas en Colombia porque es una empresa extranjera. Eso no es cierto, porque es que Keralty SAS es una empresa domiciliada en Colombia. Luego ahí no hay ningún tipo de violación, es simplemente hacer una búsqueda en Cámara de Comercio, la página es sencilla, el RUES, uno pone Keralty SAS y aparece la domicilio que tiene en Colombia, que es una empresa que cumple con las obligaciones legales en Colombia, por ejemplo pagando impuestos. Por otra parte, el valor fue de 75 millones de pesos, que no me parece que sea como para, pues, digamos, tirar voladores. Y en ese sentido, ahí no hay ninguna irregularidad. De lo que se trata la campaña del presidente Petro es de establecer si se volaron los topes. Eso es todo. Sí, aquí pues evidentemente entonces podría yo hacerte una reflexión en el siguiente sentido. Muchas, digamos, de los recursos por los que en este momento en teoría se habrían violado los topes son precisamente recursos que ni siquiera fueron invertidos en el marco de la campaña. Ustedes recordarán que las campañas políticas terminan 8 días antes de la elección, y varios de esos recursos además fueron utilizados después de la campaña, el mismo día de las elecciones, inclusive las donaciones que hicieron algunos sindicatos para no para la campaña electoral, precisamente fuera de la campaña electoral, 8 días después de que se termina, porque las cuentas se cierran 8 días antes, el domingo anterior al día de las elecciones. Y además hay toda una serie de decisiones que todos debemos cumplir en términos, por ejemplo, de no hacer eventos públicos, bueno, toda una serie, digamos, ya de normas que están allí. Ahora, aquí lo que tiene que también quedar absolutamente claro es que el fuero presidencial existe en nuestro país durante el periodo para el cual haya sido elegido quien esté en la presidencia. Es el artículo 199 de la Constitución Política, que además dice no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a la formulación de una causa. Esto dice el artículo 199 de la Constitución. Y el Consejo Nacional Electoral, que evidentemente es un órgano político, les acabo de decir, el magistrado, hoy magistrado Álvaro Hernán Prada, fue excongresista del Centro Democrático, fue colega mío en el Congreso de la República, el representante César Lorduy, que también fue compañero mío, hoy es magistrado en el Consejo Nacional Electoral y son electos por los partidos políticos en el Congreso de la República. Entonces, evidentemente es un órgano administrativo, pero también es un órgano político, porque las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral en virtud de su composición son decisiones políticas, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral pues está investigando las campañas que presuntamente fueron financiadas por Keralty tras la denuncia del senador Wilson Arias, ¿sí? Esas investigaciones también tienen que avanzar. Eso es lo único que decimos, es decir, cualquier situación que se presente en relación con las campañas de avanzar. Ustedes recordarán el caso, perdóname, si no estoy mal, fue en el año 2019, 2020, de una profesora que donó
creo que eran 75.000 pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro, y se armó un escándalo inmenso por la donación de una profesora de 75.000 pesos, mientras que en el caso del Ñeñe Hernández, pues básicamente no se encontraron méritos o no se avanzó en las investigaciones en un Consejo Nacional Electoral. En ese momento afín al presidente para avanzar en las investigaciones por el caso de los recursos que habrían ingresado a la campaña de Ñeñe Hernández, o lo sucedido con Odebrecht, por ejemplo. Yo hice un Muy debate. bien, senadora. Vamos a otro punto de fondo, si usted a bien lo tiene, es lo siguiente. La causal que usted válidamente ha interpuesto y otros de sus compañeros es por animadversión del magistrado Prada frente al presidente de la República. Esa causal tiene otra cara, que es la amistad. Bajo ese mismo escenario, ¿cómo queda entonces la participación en este caso de la magistrada Fabiola Márquez, quien, según se dijo en su momento por la silla vacía, fue contratista de la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro? Volvemos a lo mismo. Aquí, pues evidentemente ella no es quien está adelantando la investigación, por eso pues no la recusación se presenta es contra el magistrado, uno de los magistrados que en este momento está avanzando en la investigación y que presenta la Pero ella vota, senadora, ella votará en la sala plena, ella vota. Evidentemente, entonces, todos votarán. Ahora, evidentemente, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Recurso. Pues nosotros presentamos un recurso y ese recurso tendrá que estudiarlo y tendrán que tomar una decisión frente a este recurso. Nosotros utilizamos las herramientas, por supuesto, que existen, como creo que lo haría inclusive cualquier ciudadano, y allá se tomarán las decisiones que se tengan que tomar al respecto. Hasta allí, pues por supuesto, nuestra competencia. Y hay jurisprudencia muy seguramente que tendrán que analizar, etcétera, para poder tomar la decisión en relación con si el magistrado está, claro, o sea, amerita la recusación o no amerita la recusación. Eso no lo decido yo, somos solamente ciudadanos, congresistas que presentamos y utilizamos una herramienta legal que existe. Senadora, muchas gracias, muy amable, buen día para usted. No, a ustedes, muchas gracias.